haya sido una semana para meditar, para reflexionar en la palabra de Dios y en lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 6, que vamos a terminar ya, Dios mediante, hoy día, que tiene que ver el tema con la libertad y la cruz. Gálatas capítulo 6, del versículo 11 hacia adelante del libro de Gálatas, la libertad y la cruz. Dice la palabra: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a la Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque nos has traído a tu casa un día más para alabarte, escuchar tu palabra y ser edificados con la misma, Señor Dios. Que tú nos sigas instruyendo durante todo este tiempo de nuestro peregrinar aquí en esta tierra, Dios. Que no nos cansemos, que seamos un pueblo más unido, un pueblo más con apetito de aprender, de seguir, de estudiar tu palabra, Dios. Bendice los que están acá y bendice también a los que están en la distancia y a través de la televisión, que también están con nosotros, Padre Celestial. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano, Señor Dios, y a ti nos rendimos todos, porque tú eres el grande y poderoso Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. La libertad y la cruz. Justamente Pablo, para sustentar toda su posición, desde el versículo 1 de Gálatas hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 6, él termina con una conclusión muy agradable, pero también al mismo tiempo muy dolorosa para aquellos que no entienden lo que es la cruz de Cristo. Y Pablo empieza su carta, hermanos, con algo especial, entendiendo, hermanos, que el mundo en el cual los apóstoles vivieron, en la época que vivieron, estaba un tiempo adelantado en las artes, la literatura, la filosofía, porque la cultura griega, a la par con el, gran poderío romano, constituía en ese entonces lo que parecía la cumbre de la cultura contemporánea. Hoy en día no es digamos, raro también esto y extraño, porque hoy en día también, si estamos en un tiempo, de la globalización, en un tiempo del adelanto científico, un tiempo de la tecnología, y todas las personas se enfocan en todo esto sin meditar en lo que significa la libertad y lo que significa la cruz de Cristo. Y en medio de todas esas adversidades en Galacia, de las persecuciones, de las burlas
Y de todos ellos siempre hay algo que tiene que triunfar. Siempre tiene que triunfar la cruz de Cristo. Que esto representa todo lo opuesto a lo que en ese tiempo en Galacia existía, la religiosidad, el legalismo, el judaísmo, como hoy en día también hay. Y Pablo cierra esta carta, hermanos, a los Gálatas con un mensaje bien enfático y especial y personal también. ¿Por qué? Porque al finalizar la carta, Pablo va a sustentar y va a reafirmar la centralidad de la cruz de Cristo y el verdadero evangelio frente a las persecuciones, frente a la religiosidad, frente a los judaizantes y frente al legalismo que existía y que también hoy en día existe. Luego él también va a decir que presentar las marcas de Cristo en un verdadero creyente da lugar y da a entender que estamos en una nueva creación. Voy a pedir a una hermana que por favor pueda estar atento para que ayuden a las hermanas que necesitan atención. Sí, por favor. Listo. Tenemos con nosotros una hermana Selmira. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Tenemos más Selmira con nosotros aquí y damos gracias a Dios porque Dios le está levantando. ¿Quién dice amén? De manera que hoy en esta mañana vamos a ver esto, la libertad y la cruz. Y Pablo inicia con esto: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y aquí quiero o deseo presentarles algo de la experiencia en mi vida, ¿no? Cuando yo tenía más o menos 12, 13 años de edad, los años 70, era escribano, ¿no? Escribía cartas de las personas que no sabían escribir, ¿no? Y de manera que me buscaban para escribir las cartas a sus familiares, a sus hijas que estaban en Lima, en Chiclayo, y bien, ¿no? Yo les escribía, ¿no? Y siempre al final de la carta, la mamá que decía que le escribí la carta me decía: pónele al final bien grandecito, ¿no? Bien grandecito y negrita. En ese tiempo no había computadora, ¿no? Bien grandecito y negrita para que mi hija pueda notar lo que yo quiero dar a entender esta carta. Y al final decía: me despido con lágrimas en los ojos, que verte desea. Ese era el final de todas las cartas y yo tenía que escribirle con letras más grandes porque la madre quería que la hija le viera la importancia, lo que ella está sintiendo. Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora, puede haber mucha discusión en cuanto a esto de muchos pastores o teólogos, pero Pablo da a entender que escribe personalmente. Esto lo que indica la importancia de este mensaje, la importancia del final, porque a veces todo el final es, digamos, es bueno, es hermoso el final. Saben ustedes que cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná, faltó el vino y él hizo el milagro de convertir el agua en vino, y el maestresala y el dueño de la ceremonia dijo: ¿por qué dejan el vino mejor para el último? Y a veces todo lo último a veces es mejor, ¿no? Pero Pablo escribe personalmente indicando la importancia que tiene que tener este mensaje, el mensaje de Gálatas, el mensaje de la libertad y el mensaje de la cruz. Ahora, cuando dice grandes letras, puede significar varias cosas. Algunos dicen que Pablo tenía cierta dificultad en la vista, ¿no? O también otros dicen que Pablo quería resaltar y dar más importancia a lo que él va a culminar,
que no solamente quiere que el escribano escriba, sino que él de su propia mano, que los que leen la carta puedan sentir personalmente que Pablo mismo escribió esa parte. Cualquiera que de ellos sea el significado, pero el énfasis especial está en sus palabras, la posible visión, problema de visión que ha tenido. Tal vez pueda ser, digamos, una estrategia para destacar su enseñanza. Usted sabe, cuando estamos mal de la vista ya, hay que escribir grande para poder verlo, ¿no? Y quizás eso fue una situación, pero la seriedad del asunto que tiene que poner Pablo aquí es por la advertencia que Pablo quiere poner énfasis en la advertencia del legalismo, en la advertencia del judaísmo y en la advertencia también de la religiosidad que existía en Galacia. Porque cuando hemos estudiado el libro de Gálatas, hemos visto el constante problema que Pablo ha tenido que enfrentar para escribir la carta a los Gálatas, porque los Gálatas estaban pasando situaciones difíciles por la persecución de justamente los legalistas. Y los legalistas eran los judaizantes, aquellas personas que hemos estudiado que querían poner otras cosas en la salvación para que digan que les falta algo para que sean salvos. No les bastaba con saber que la gracia solamente es necesaria para la salvación a través de la fe. Y por eso Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora, lo que Pablo quiere dar a entender es cierta hipocresía, la hipocresía de los judaizantes, versículos 12 y 13. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. ¿Cuál era su motivación de estos judaizantes? ¿Cuál era su motivación de estos legalistas? Su motivación es buscar la circuncisión como señal externa de esa religiosidad. Como decir, si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Si no te cortas el prepucio, no vas a encontrar o no va a completarse tu salvación. Y la motivación también era de estos judaizantes legalistas, es evitar la persecución de los judíos legalistas al no aceptar la cruz. Esa es la motivación. ¿Por qué? Porque no querían sufrir. Fíjense, cuando Pedro estaba en Jerusalén, se portaba con doblez. Cuando estaban los judíos, se portaba bien con los judíos, comía con los judíos, cosa que no debía comer o cosa que era digamos, el legalismo lo que indicaba, y estaba bien con los judíos. Pero cuando estaba con los gentiles, también se portaba con los gentiles y comía con los gentiles y estaba con los gentiles. No tenía una posición única, una posición sincera, sino tenía una posición de hipocresía. Y la motivación de estos judaizantes legalistas era eso, era buscar poner tropiezo a la gracia de Dios, a la salvación de Dios, que solamente es por gracia a través de la fe. Hoy en día estamos en lo mismo, vivimos en lo mismo. Hay todavía el legalismo, hay todavía los judaizantes. Y el legalismo en diferentes formas, que te dicen, bueno, tienes que guardar tales cosas si quieres que la salvación, si quieres salvarte. O tienes que hacer tales cosas o no comer tales cosas o hacer esto o aquello. La apostasía, hermanos, está entrando a la iglesia, ya entró a la iglesia la apostasía. Y la apostasía es torcer la verdad para tener una verdad sustentada en lo que yo deseo, lo que prefiero. ¿Por qué? Porque se alejan de la palabra de Dios para que puedan tener sus propios conceptos, sus propias defensas. Y esto es lo que buscaban los judaizantes en Galacia,
de tener su propia defensa, porque no querían sufrir por causa de los judíos, querían estar bien con ellos. Hoy en día hay muchos hermanos y muchos llamados cristianos que coqueteamos con el mundo y estamos también con Cristo. No nos definimos, no nos definimos, porque estamos bien con los de acá y estamos bien con los de allá. No definimos nuestra posición y actuamos con cierta hipocresía por miedo, ya no a los judaizantes, por miedo a los legalistas o a la religiosidad. Estoy bien con uno y estoy bien con otro. Quizás no es una persecución a tu cristianismo en un pleno, digamos así, pues sin embargo tú te quieres adaptar a la situación para estar bien con los demás. Y te ponen tropiezos y te ponen ciertas cosas y te pueden decir, ¿por qué te has vuelto tan religioso? ¿Por qué te has vuelto tan que te vas a la iglesia? ¿Por qué esto y tantas cosas? Si bien estamos así o bien estás así. No tienes que poner tantas cosas para que puedas vivir una vida digamos, religiosa en esta vida que llevamos. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos entender, hermanos, de que el vivir en Cristo y mirar la cruz de Cristo no solamente indica tener una cruz y conocer de la cruz, saber de la cruz, sino entender y conocer qué pasó en la cruz, qué sucedió en la cruz y a través de la cruz, para entender que nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios, debe ser una posición sincera y no con hipocresía. Esa es la motivación de los judaizantes. Su hipocresía era no guardar la ley ellos mismos, pero sin embargo quieren imponerla a otros. Esa es su hipocresía. Su hipocresía es buscar su propia gloria en la carne, no la gloria de Dios. Y su hipocresía era la religión externa sin transformación interna, que no tiene valor. Hoy en estas fiestas se ha visto muchas cosas, se ha vivido muchas cosas, ustedes por la internet, por la televisión. Yo sé que muchos en estas fiestas, jueves y viernes, que son los días más centrales, tal vez se han centrado más en las imágenes que pasan por la televisión o por las pantallas, en las imágenes de la crucifixión, de la pasión de Jesús. Tal vez se han ubicado en eso. Y a veces lo viven, y lo experimentan, porque creemos que así fue, sin saber que todas esas imágenes, figuras, son filmadas por personas que no son realmente cristianos, son anticristianos, firmados por hombres del mundo que no saben nada de la cruz, que no experimentan la cruz de Cristo, pero sin embargo lo viven, esa experiencia solamente llevada por la plata, por el negocio y por el rating que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren sentirse bien y nos adaptamos a eso. En estas fiestas y en las fiestas se ha visto de que hay muchos teatrizan, está bien la palabra, la teatrización, el teatro, esta Semana Santa. He visto en la mañana cuántos que fueron crucificados, personas crucificadas, para dar a entender, a hacer un teatro, cuántos se han caído de arriba y están en el hospital. Porque eso a veces la gente lo mira externamente como algo grato, como algo de meditación, como algo de vivencia. La religión externa no tiene transformación si no hay una transformación interna en el corazón. No basta con tener ciertas cosas visibles, sino la conclusión es tener a Cristo y vivir a Cristo en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. Pero sin embargo el versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Pablo, hermanos, rechaza toda motivación, todo motivo, digamos, en que se pueda jactar, en que se pueda gloriar, en que se pueda exaltar o en que se pueda creerse. Solamente él quiere gloriarse en la cruz de Cristo, nada más. No busca otras cosas en que él quiera gloriarse, quiera exaltarse, quiera, digamos, ser el principal. Por eso él dice: pero lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí exaltarme, lejos esté de mí creerme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo fue crucificado con Cristo Jesús. Y cuando tú vienes a Cristo, tú fuiste crucificado con Cristo y fuiste crucificado al mundo. Por eso la palabra dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo rechaza esa motivación, ese motivo de jactarse, de gloriarse, excepto en la cruz. Pero ¿qué significa la cruz? Hay muchos pueden llevar la cruz en su pecho, o llevar la cruz como un amuleto, o colgar la cruz en sus carros. Muchos pueden hacer, algunos pastores ya ortodoxos, evangélicos en ciertas iglesias, sí llevan una cruz acá. Lo llevan como algo característico o porque ellos quieren llevarlo. Pero ¿qué significa la cruz? La cruz significa la muerte antigua, la vida y separación del mundo. Eso significa la cruz. La muerte a la antigua vida y la separación del mundo. Eso significa la cruz. Porque cuando Cristo murió, la última palabra dijo: consumado es. Todo está acabado, todo está terminado. Y entonces dice: el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, y dio entrada libre al lugar santísimo, sin intermediario, sin nada de otras personas que puedan estar intercediendo por ti. ¿Por qué? Porque ha dado lugar a la nueva vida. Ha dado lugar que el hombre se separe del mundo, porque ha sido crucificado con Cristo. Ya no vives para el mundo, vives para Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Atrás nomás, Gálatas 2:20. Con Cristo, si pueden decirlo todo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pueden decirlo fuerte? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6? Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos el capítulo 6, versículos 2, 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Del versículo 1 para entenderlo. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6, Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Digan todos: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero el versículo 6 más abajo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga que nuestro viejo hombre, dígalo fuerte, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que pasó.
Y eso es lo que significa la cruz: la muerte a la antigua vida, la separación del mundo y dar lugar o dar camino a la nueva vida en Cristo Jesús. La cruz significa salvación, pero salvación por gracia, no salvación por obras, porque toda la salvación descansa en la obra de Cristo Jesús, no en nuestras obras. ¿Qué dijo el ladrón de la derecha, que lo llama la tradición? ¿Qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay tregua, no hay tiempo, no hay espacio, no hay, espera. Jesús le dijo: hoy estarás, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Ese delincuente de la cruz ha hecho atrocidades, ha vivido su vida como quería, cuántas muertes, cuántos robos. Pero para Jesús nada de eso significaba, porque la salvación es por la gracia, no porque Él ha hecho tantas cosas. ¿Por qué Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Porque el pueblo de Israel era un pueblo numeroso, un pueblo bueno, un pueblo que tenía tantas virtudes. No, solamente porque Cristo quiso salvar a ese pueblo por la gracia y la misericordia y el amor que tenía a ese pueblo. ¿Por qué Dios a través de Jesús te salvó a ti? ¿Por qué te redimió? ¿Por qué te justificó? ¿Por qué te libertó? ¿Porque eres guapo, guapa? ¿Porque hablas bonito? ¿Porque tienes bienes? ¿O porque tienes un gran trabajo, tienes dinero? Nada de eso cuenta para la salvación. Te escogió, te salvó, te libertó, te justificó, te redimió, no porque valemos nada, sino por la gracia, por el amor y la misericordia de Dios. Te llamó, te escogió para que seas su hijo, nada más. De manera que la cruz es salvación por gracia, no por obras. La cruz puede ser escandalosa para el mundo. Para el mundo puede ser escandalosa, pero es el único medio de salvación. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1? Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a repetir: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, digamos todos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dígalo fuerte: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y por los gentiles locura. Más para los llamados, más para los escogidos, más para los salvados predestinados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Repito, la cruz puede ser escandalosa para el mundo, porque la cruz es maldición,
porque muchos delincuentes en ese entonces eran crucificados porque la pena era la cruz. Todo hombre delincuente en ese entonces, la pena máxima era la crucifixión. Y por eso la cruz era maldita. Pero Jesús cambió esa maldición de la cruz dándole valor a la cruz. La cruz ahora es gracia y salvación. La cruz ahora es paz para el hombre que necesita la paz. La cruz es para nosotros la gracia de Dios manifestada en la muerte de Cristo Jesús. Por eso que uno de los símbolos de la iglesia presbiteriana, aparte de la zarza, aparte de la paloma como espíritu, es la cruz. En todas las iglesias presbiterianas y en todas las iglesias evangélicas veo siempre afuera una cruz. No como un amuleto, sino como el símbolo, el significado de que Jesús ha muerto crucificado y le dio valor a la cruz, para darle valor también a tu vida. Puede ser escandalosa, pero es el único medio de salvación. Ahora, la posición de la iglesia, hermanos, por siglos, ha sido siempre todo lo opuesto a la cultura contemporánea. Siempre la iglesia ha sido opuesto a la cultura contemporánea. Tantas cosas que suceden porque la predicación de la doctrina de la cruz parecía ser absurdo, parecía ser loco, parecía ridículo, parecía impráctico, parecía bochornoso, parecía mal. Pero sin embargo, esa cruz dio lugar a algo nuevo en tu vida. Para la religión sutil que el mundo quiere practicar, puede ser lo bochornoso, puede ser lo malo, puede ser lo impráctico. Pero para ti es diferente. Pablo se sitúa en la contraposición de todo esto a la aparente cultura moderna que, digamos, que se presenta, a lo efímero, a lo pasajero, a lo que es fingimiento de los que quieren vivir una vida carnal. Y Pablo presenta esto como la cruz, algo que va a cambiar la vida, algo que va a transformar su vida, algo que va a dar sentido a su vida. No a lo algo efímero, no a lo algo pasajero, sino algo que no sea un fingimiento, que no sea una irrealidad, sino una realidad. Se ha visto muchas cosas en esta Semana Santa y seguirá viendo. Algunos han entrado a tales catedrales de rodillas desde la entrada hasta el último de rodillas. Otros se han flagelado, otros se han sangrado. Y puede haber muchas cosas, en el nombre de la cruz o en el nombre de Cristo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, todo eso pasa con una simple idolatría que entra en nuestra vida como algo, digamos, que nos sentimos gratificante? El domingo pasado, cuando inició la festividad, yo estaba atento de mi ventana para ver cuántos hermanos están agarrados a sus palmas, siguiéndole a la procesión, porque no faltan. Y sí he visto, pero no de esta congregación. ¿Por qué? Porque creen que esas palmas, que son derramadas aguas ahí y supuestamente bendecidas, dice que sirven para que todo el año les va a traer bendición, suerte a sus casas y le botan bajo sus camas o lo ponen a la frente. Eso era nuestro pensamiento antes, ¿sí o no? Digan amén. Ese era nuestro pensamiento, esa era nuestra creencia. Pero ahora es el cambio, ahora ha cambiado, no nuestra posición, ha cambiado nuestra mente porque tenemos la mente de Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Pues la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Pablo se sitúa en contraposición
a esta aparente cultura moderna, a lo pasajero, a lo efímero, quizás a lo trivial, a lo fingimiento. Finjo y miento. Ese es fingimiento. Finjo y miento. Porque quiero agradarme a mí mismo, a mi carne, sentirme bien. Tal vez llorar o tal vez hacer ciertas cosas. Pero no es llorar, sino es vivirlo en Cristo Jesús. 1 Corintios 17 dice: pues me envió Cristo a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No podemos predicar el Evangelio sin que sea un Evangelio cristocéntrico y sin la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo luchaba consigo mismo y luchaba con los judaizantes, porque él no quería que la cruz de Cristo sea vana. ¿Y qué dice Pablo? La predicación de la cruz. La predicación de la cruz es nada menos que la verdadera presencia o potencia o poder de Dios. Es la predicación de la cruz. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, lo que el mundo quiere, lo que el mundo piensa. Y por eso dice: los judíos piden señales, los griegos esperan sabiduría, pero para unos se ha tornado tropezadero, para otros locura, pues para nosotros es poder de Dios. ¿Quién dice amén? Para tanto judíos como griegos, gentiles que han aceptado a Cristo, es poder de Dios. El versículo 15 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino una nueva creación. Pablo quiere sustentar esto en esta parte, lo que está hablando, la nueva creación en Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ni porque te circuncidas, ni porque no te circuncidas, nada vale, no vale algo. A veces creemos de que hay que circuncidarnos para tener nuevo pacto o para vivir un pacto con Cristo, con Dios. ¿Qué dice Pablo? Nada de eso vale algo, sino una nueva creación, una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio, hermanos, no se trata de ritos externos, no se trata de lo que yo hago, sino de una transformación interna, lo que Cristo hace en nuestras vidas internamente. Tú puedes juzgar a tu hermano porque se viste, o por cómo se viste, o porque no se peina, o por tantas cosas. Pero el Evangelio no se trata de ritos externos, lo que yo hago para agradar a Dios. El Evangelio es una transformación interna. Por sus frutos os conoceréis. Ahora, ¿qué es la nueva creación? Es nacer de nuevo en Cristo. Es vivir por el Espíritu y no por la carne, como dice Gálatas 5:16. Es tener identidad nueva en Cristo Jesús. No una identidad externa, tanto como judío, gentil, que seas judío o que seas gentil o que seas griego. No, sino una identidad interna, el cambio que Cristo produce en nuestras vidas. Y Él lo quiere dar sentado, Pablo. No es lo que tú hagas, no es lo que tú vivas, no es lo que tú seas, no es la que raza seas, no importa eso, no vale algo eso. Lo que vale es la nueva creación en Cristo Jesús, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y eso está dando sustento Pablo a los judaizantes. Pero ¿qué dice el versículo 16? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a la Israel de Dios. ¿Qué nos dice Pablo acá?
habla de esta regla. ¿Qué regla está hablando? Y aquí Pablo está usando una palabra griega. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y a la Israel de Dios. ¿Cuál sería su traducción? Sería andar conforme a los principios elementales de la palabra de Dios. Cuando Pablo agrega conforme a esta regla, es la regla de ser una nueva creación, una nueva vida, andar en el Espíritu, no satisfacer la carne, vivir con una nueva creación. La norma de la nueva creación en Cristo Jesús es andar, caminar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Esa es la regla que dice Pablo. Porque si andamos a esta regla, no viviremos una vida religiosa, ni tampoco una vida no religiosa. Viviremos unas vidas transformadas, una nueva creación como hijos de Dios, con nueva identidad, con nuevo propósito, con nuevo estilo de vida. Y esta regla debe ser una regla de regulación para nuestra vida, un nuevo principio básico para nuestra vida. En esto consiste andar conforme a la regla elemental de la palabra de Dios. Repito, Pablo ha luchado mucho para enseñar a los Gálatas y quiere sustentar y sustenta esta última posición de la libertad en la cruz. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es una regla. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuáles son las bendiciones de los que caminan, de los que andan conforme a esta regla? ¿Cuáles son las bendiciones? Voy a leer una nueva traducción viviente. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios, dice la versión, la nueva traducción viviente o el lenguaje sencillo. Voy a repetirle, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio, según esta regla. Ellos, los que viven según esta regla, ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué hay? Paz y misericordia. Y cuando dice sobre el Israel de Dios, se refiere a la comunidad de creyentes que se guían por la fe en Cristo Jesús y no por las leyes externas. Ahora Pablo pasa algo, digamos, algo para él definitivo, personal. Y quizás puede ser duro aquí Pablo, pero Pablo tiene que sentar las bases de la autenticidad de llevar en su cuerpo, en su vida, lo que Cristo ha hecho. ¿Qué dice el versículo 17? De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué dice Pablo? De todo esto, de lo que se ha dicho, de todo esto lo enseñado, de todo esto lo vivencial, lo práctico, dice Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, nadie te persuada, nadie te convenza, ni con un folleto que hable del reino aquí en la tierra, nadie te convenza, nadie te confunda. Nadie te cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, no tienes que ser convencido por otros que te pueden, digamos, meter ciertas cosas.
ni los mensajes que puedas escuchar o puedas tener en la internet, que aparentemente bonitos, pero analizándolos hay mucha falsedad en muchas cosas. Si alguien llega a tu casa y toca la puerta y tú le das la bienvenida, ya estás abriendo tu puerta ¿a quién? A que te confundan, a que te persuadan y puedas decir, verdad, tienen razón. Pablo estaba convencido de que no hay más salvación por la gracia de Dios y que la cruz de Cristo es el valor de la gracia a través de la fe. Nada más. Las cosas legalistas, las cosas externas, las cosas del judaísmo, los judaizantes, ya han pasado. Hemos estudiado en Gálatas los primeros capítulos. El fin de la ley es Cristo, porque la ley te llevó a Cristo como un ayo, como un maestro, como un pedagogos en griego, te llevó a Cristo, te dejó en Cristo Jesús. Y dijo la ley, te dejo a ti, yo ya cumplí mi misión, yo ya le hice conocer el pecado, yo le hice conocer que es pecador, yo le hice conocer la ley, ahora te dejo a ti, ahora a ti te toca. Aquí está, este cristiano es hijo de Dios, es tuyo. La ley le dejó a Cristo Jesús. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Pablo aquí aprueba su autenticidad como apóstol a través del sufrimiento. Ahora esta palabra marcas es en el griego estigmas. Ustedes habrán visto en ciertas imágenes de internet ciertas personas que salen sangre por los ojos, por las manos, que los llaman estigmas. Aquí Pablo está hablando de marcas. Tal vez el apóstol Pablo declara que él ha sufrido persecuciones por causa de su fe en Jesús. Y estas persecuciones han dejado marcas en su cuerpo. Y estas marcas pueden interpretarse como tal vez cicatrices físicas o simbólicas o tal vez emocionales, porque representan el sufrimiento y la identificación de Pablo con Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 11? 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 para adelante. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo esto sufrió Pablo. Por eso dice, de hoy en adelante yo llevo las marcas de Cristo y nadie me moleste, nadie me diga nada, nadie me fastidie. Usted puede decir lo mismo. Usted tiene las marcas de Cristo porque tú tienes la identidad de Cristo, porque el Espíritu Santo te selló. Eres hijo de Dios. No eres cualquier persona. Estás identificado y has sido crucificado con Cristo Jesús. Eres nueva criatura. Si sufres por Cristo, amén. Y eso es tener las marcas de Cristo, que te pueden criticar, que te pueden odiar, que te pueden decir loco, idiota, sacadiablo o aleluya. No te hagas problema, porque te pueden poner ciertas cosas para que te puedan hacer caer y no vas a caer. No te hagas problema, porque ese es sufrir por Cristo, es pagar el precio. Por eso Jesús le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pablo concluye esta carta con este principio, con una doxología tan hermosa. Vamos a Gálatas. Tan hermosa esta doxología. Versículo 18. Hermanos, termina la carta de una manera doxológica. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La bendición final de Pablo, hermanos, les llama hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Después de tener un tono fuerte, cierra con un tono de amor y de gracia. Como aquella carta, me despido con lágrimas en los ojos que verte desea. Ese amor que reafirma la base de la salvación, de la gracia en Cristo Jesús. Porque la verdadera vida cristiana, amados hermanos, es vivir en la gracia, no en el legalismo, no en la ley. Hermanos, la cruz de Cristo es el único motivo de gloria. La verdadera fe no se basa en rituales, no se basa en tradiciones y costumbres. La verdadera fe se basa en ser una nueva creación en Cristo Jesús. El sufrimiento de Cristo, hermanos, es una marca de autenticidad. No hay otra cosa. Y debemos vivir bajo esa gracia, no bajo los principios legalistas. Hoy en esta mañana que culminamos, en esta mañana y en la noche habrá otro mensaje. Yo les digo a ustedes, como hijos de Dios, como pueblo santo,
Vivamos en esa gracia del Señor y que la cruz de Cristo no refleje una posición simbólica o de amuleto, sino una posición firme